Quiero que vayas conmigo si tienes por ahí tu Biblia, Juan 16, versículo 3. Vamos a estar por ahí en Juan 16, Juan 2, tratando de comprender alguna parte de este texto y que Dios, a través de su Santo Espíritu, pueda hablarte hoy, hablarnos hoy de una manera especial. Dice la palabra de Dios ahí en Juan 16, 13, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Justamente ayer, anoche en la lectura bíblica en EBC que leíamos los Salmos, Dios me inquietó mucho y me sorprendió mucho cuando veo muchas personas nuevas leyendo la Biblia, me enamora eso, pero especialmente cuando empiezo a ver la revelación de Dios, la revelación que el Espíritu Santo empieza a tener con cuando las personas empiezan a leer la Biblia. Y justo entonces recordaba este texto, que es muy especial, porque Jesús está dando una promesa, está compartiendo que Él no va a estar, que se va a ir, pero dice, pero, creo que este es un gran pero de la Biblia, esos peros que uno dice, bendición, que este pero, ¿cierto? Dice, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, ¿sí? El Espíritu de la verdad, escuche, el Espíritu y la verdad. Él los guiará, ¿quién? El Espíritu, a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Entonces, cuando pensaba en este texto, pensaba en cuál es esa verdad, en qué es la verdad para nosotros. Porque en nuestra vida a veces es fácil creer la verdad cuando nosotros somos esa verdad. O es fácil creer la verdad cuando la comprendemos y la entendemos. Y tiene mucho que ver precisamente con qué es la verdad para nosotros, qué es la verdad para aquellos que han decidido aceptarla y recibirla. ¿Qué es la verdad para ti? Que tal vez puedas ver este video y decir, yo no sé qué es la verdad, porque en un mundo donde las verdades todas son relativas, en un mundo donde la verdad se ha tergiversado de tantas maneras, cualquier cosa es verdad, cualquier cosa está ahí. Y me apunta esto precisamente a que esa verdad va a estar caminando en medio como dice la parábola, muchas veces en medio de espinos, muchas veces al lado del camino, que se va regando, que se va diluyendo esa verdad. Y precisamente la palabra de Dios aquí nos dice que ese espíritu de la verdad nos va a ser dado, es una promesa, dice, cuando venga ese Espíritu sobre nuestra vida, que nosotros hoy ya tenemos al recibir a Jesucristo en nuestro corazón. Dice que esa verdad es la que nos guiará, ¿sí? Juan 2:23. Dice la palabra de Dios, mientras estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver estas señales que hacían. Es decir, es fácil creer la verdad cuando tú ves. Es fácil creer la verdad cuando ya has experimentado alguna cosa. Por eso la experiencia es muy importante para una relación personal. ¿Sí? Por eso yo ya creo en una persona. Pero me encantó este pasaje. Mire lo que dice el versículo 24. En cambio Jesús no confiaba en ellos porque los conocía a todos. No necesitaba que nadie le informara acerca de los demás, pues él conocía el interior del ser humano. Y yo decía, wow, nosotros no siempre tenemos ese atributo, o sea, y si no lo comprendemos espiritualmente, es un atributo de Dios, el conocer el interior del ser humano. La palabra dice que solo Él conoce nuestro corazón, ¿sí? Solo Él conoce los corazones. Pero nosotros, ¿cómo podemos tener esto? ¿Sí? Creo que nosotros podemos hacerlo de cierta manera cuando dejamos que el Espíritu de la verdad esté en nosotros, cuando procuramos que el Espíritu Santo guíe nuestras vidas, porque finalmente esa es la promesa, que el Espíritu de la verdad vendría y nos guiaría. Y por eso le mencionaba experiencia bíblica en comunidad, porque justo esta semana conectaba con eso y decía, Señor, ¿qué quieres hablarnos? Porque vengo diciéndole a muchas personas, yo sé que has hecho esto, yo sé que has ido al médico, yo sé que has ido a esto, pero sin la verdad es imposible. Yo sé que has leído libros, yo veía por acá y decía, wow, ¿cuántas veces nosotros tenemos muchas cosas y nos podemos enfocar en saber, en leer, en estudiar, pero no en estar con aquel que es la verdad? No en estar no solo es, porque yo sé que cuando leemos la Biblia el autor se sienta al lado, pero si tú coges la Biblia y lo que haces es sencillamente leerla, estudiarla, ¿sí?
Sencillamente puedes quedarte allí, pero no vivir esa verdad. Y por eso me encanta esto, porque dice que Jesús no confiaba en ellos porque los conocía a todos, porque conocía el interior del ser humano. Y nosotros no tenemos siempre ese atributo, no vivimos en ese atributo. Solo lo podemos vivir cuando el Espíritu Santo llega a nuestra vida, ¿sí? Y nos permite por discernimiento, ¿ya? Entrar en esta posición, entrar en lo que, entrar en lo que Jesús está hablando con sus discípulos. Y aquí me encanta esto porque finalmente tiene que ver con que el Espíritu Santo, ¿ya? Nos permite, cuando le permitimos al Espíritu Santo controlar y guiar nuestra vida. Entonces allí conoceremos la verdad, hablaremos con autoridad y podremos tener discernimiento de bien y de mal, aunque no siempre conozcamos el interior del ser humano porque solo Dios conoce ese corazón. Pero nosotros vamos a tener discernimiento. ¿Y por qué lo necesitamos? Porque Jesús lo advierte y Jesús dice que en estos tiempos habrán falsos profetas. ¿Sí? Yo creo también que si nosotros pudiéramos ampliar un poco este texto sin querer cambiar el texto mismo, habrán falsos maestros, habrán falsos apóstoles, habrán falsos evangelistas, ¿sí? Habrán falsos profetas. Y creo que esa es la necesidad que nosotros tenemos hoy del Espíritu de Dios porque la promesa es muy contundente. Volvamos a la promesa de Jesús y hagámosle zoom un poquito a Juan 16, versículo ahora desde el 13. Dice, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. ¿Lo que oiga de quién? De Dios. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice versículo 14, Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Entonces, cuando nosotros buscamos la revelación de la verdad en nuestra vida, porque quiero compartirte esto y parte de este devocional que me inquietaba, es que sigo viendo, bueno, nos puede pasar a cualquiera, y creo que en algunas áreas todos vivimos de esa manera, pero las áreas que no tienen revelación de la palabra de Dios son áreas frustradas, son áreas que definitivamente viven, o sea, van en nuestra vida no de la manera que Dios quisiera, no bajo la voluntad de Dios. Y por eso este tema creo que apunta precisamente a la necesidad que Jesús tenía de que se nos fuera revelada la verdad y de que sea revelado el Espíritu Santo para tu vida, porque es el Espíritu Santo el que cuando tú le entregas el control y te guía, entonces te permite conocer esa verdad y pasarla de aquí a aquí. Y por eso te decía, puedo tener 5 libros y leerme todos los libros y todos los días levantarme a estudiar y no estar con Dios. Porque a veces ese puede ser un distractor cuando nosotros leemos y leemos y leemos, pero no meditamos la palabra de Dios y no la bajamos a través del Espíritu Santo para que sea revelada en nuestra vida. Y por eso hay áreas de nuestra vida. Yo le decía a alguien esta semana, decía, oye, yo sé que tú has hecho esto, has hecho esto, has hecho esto. Y en nuestra iglesia que hay, de cierta manera, una ruta de discipulado. Caminamos y de pronto termina la ruta y uno se pregunta, ¿por qué seguimos igual? ¿Por qué la persona sigue igual? ¿Por qué no se da un cambio? ¿Por qué no se da una transformación? Y precisamente es porque no hemos permitido que el Espíritu Santo tome el control para guiarnos a esa verdad. Dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todo cuanto tiene el Padre es mío. Por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. ¿Qué es lo mío? ¿De dónde tomará el Espíritu? Del verbo de Jesús. Jesús es el verbo. Y me encanta esta conclusión sistemática de que la palabra de Dios la vemos en las 3 formas. La vemos en la palabra revelada, escrita, cuando nosotros leemos la Biblia, ¿sí? En la palabra escrita, ¿sí? Y Dios se manifiesta a través de esa palabra escrita. Pero también la vemos a través del verbo, que es la palabra encarnada. Y por eso dice Juan 1 que desde el principio ya existía el verbo y el verbo era Dios. Ese verbo es la verdad. Y ese verbo después es llevado para nosotros en la revelación, en la práctica a través del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo nos permite a nosotros poner en práctica
lo que leemos, lo que estudiamos. Y por eso finalmente creo y entiendo que es cuando el apóstol Pablo enfoca y dice, la letra mata, pero el espíritu edifica. No está diciendo que no estudiáramos, no estaba diciendo que no leyéramos, no estaba diciendo que no profundizáramos el estudio bíblico y la palabra de Dios. Estaba diciendo que si te quedas allí, ¿sí? Eso sencillamente se convierte en orgullo y te mata. Pero que eso, sumado a la revelación de la verdad, va a traer libertad sobre tu vida. Miremoslo de esta manera. Primera de Juan 2 versículo 20. Voy a estar entre la Nueva Traducción Viviente y la NBI. Hice un paralelo de estas dos versiones y me encantó porque creo que nos da zoom en algunas partes. Primera de Juan 2 20 dice, pero ustedes no son así. Jesús está exhortando, ¿cierto? Y está haciendo un paralelo. Dice, pero ustedes no son así, porque el Santo les ha dado su espíritu. Los que tienen el espíritu tienen que ser diferentes, ¿sí? No puedes decir que tienes el Espíritu y que tu vida no esté, que la palabra de Dios especialmente no esté haciendo algo para transformarte, ¿sí? Aquellos que lo tienen lo comprenden y por eso lo procuran, por eso necesitan, por eso cuando toman esto toman el autor, pero dejan que el autor sea acción sobre tu vida porque justamente hay una disciplina muy antigua que se llama la lectio divina, donde una de las formas es dejar que el texto haga zoom para nosotros. Y muchas veces cuando leemos es qué palabra, qué frase hace actividad en mi vida, me llama la atención. Sí, son como uno de los tantos principios hermenéuticos que puedo hacer a la hora de leer la Biblia para ponerla en práctica en mi vida. Sigue diciendo, así que les escribo no porque no conozcan la verdad, sino porque no conocen la diferencia entre la verdad y la mentira. Vivimos en un mundo engañado y el pueblo de Dios necesita hacer la diferencia en el discernimiento entre la verdad y la mentira, entre el verbo y las tinieblas y Satanás. Tú tienes el Espíritu Santo de Dios y eso con la palabra de Dios debería darte un discernimiento. Tú y yo tal vez no tengamos el afinamiento para tener el discernimiento que tenía Jesús de conocer el interior del ser humano, pero el Espíritu Santo sí, y cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, entonces nos da revelación de esto. Yo quiero hacer mucho énfasis a esto, porque creo que es lo que tal vez Dios me inquietaba con este devocional y es la necesidad del pueblo de Dios de tener revelada su palabra, de que la revelación sea viva, de que yo ayer veía, estábamos en experiencia bíblica en comunidad y me encanta ir a cada grupo, yo voy pasando por todos los grupos y me encanta ver las personas que están empezando a enamorarse de la palabra de Dios. Y digo, wow, Señor, nunca permitas que nosotros dejemos de amar tu palabra porque es el verbo, porque cuando empieza a revelarse sobre nuestras vidas. Entonces, a mí me gusta mucho, al final, yo en los últimos minutos siempre digo, bueno, los que no han hablado, por favor. Y cuando esas personas hablan, yo digo, wow, cómo la palabra cobra vida y trae revelación, ¿sí? La revelación de justicia, de pecado, justicia y juicio. Cómo ministra un corazón de una persona que jamás había estado concentrada en la lectura bíblica, que tal vez nunca ha hecho un estudio, pero que Dios le revela cosas tan profundas. Y ahí es donde yo aprovecho alguna mención. Si tú eres de Tierra Nueva y estás en la iglesia, EBC no es un curso que chequeamos. EBC es la lectura de la Biblia. ¿Y cuándo terminas tú de leer la Biblia? Nunca. Así que no hay tal cual yo ya hice EBC, ¿no? Tú no has hecho nada. Leíste una temporada la Biblia en un grupo de experiencia bíblica en comunidad. Pero EBC es algo que es para todos y siempre. ¿Por qué? Porque cuando dejas de leer la Biblia, si la palabra es la verdad, sigo leyendo aquí en Juan 20. Es asterisco para que si no volvió, vuelva. Dice, así que les escribo no porque no conozcan la verdad, sino porque no conocen la diferencia entre la verdad y la mentira. Versículo 22. ¿Quién es el mentiroso? ¿Quién es la mentira? El que niega que Jesús es el Cristo. Tal persona es el anticristo, la que niega al Padre y al Hijo, ¿sí? Y no lo dice el texto, pero cuando tú niegas al Padre y al Hijo, niegas al Espíritu Santo. Pero lo deja aparte, ¿por qué? Porque con el Espíritu Santo la cosa es complicada. Porque cuando tú niegas el Espíritu Santo, puedes estar entrando en este pecado tan complejo de blasfemar en contra de. Por eso es que es tan delicado juzgar al respecto.
Y hay que anclarse mucho a la palabra para poder discernir entre el bien y el mal. Porque justamente cuando vamos a ver la advertencia de Jesús en estos tiempos, tendríamos falsos profetas, teníamos, y veríamos cómo, y cómo veríamos, por ejemplo, hacían una pregunta ayer, ¿cómo me doy cuenta yo si esa persona obró casi que satánicamente? ¿Cómo cuando liberaba pasaba? Y entonces yo le decía, mira, es muy difícil juzgar el contexto, pero, pero la clave es que el Espíritu de Dios nos da ese discernimiento para entender, porque lo que está pasando es espiritual, yo lo sé que es espiritual. ¿Cómo discierno si eso es espiritual, de Dios o de las tinieblas? Porque cuando Jesús lo advierte, ¿sí? Solo deja una señal para nosotros poder identificarlo. Y es que dice, por sus frutos los conocerán. Y ahí es donde tú y yo podemos discernir ese fruto para saber si eso o no del Espíritu. Versículo 23. Todo el que niega al Hijo no tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Y este es Jesucristo, el Verbo. Versículo 26. Estas cosas les escribo acerca de los que procuran engañarlos. Y sigue diciendo ahí entonces en el versículo 27. Por lo tanto, ustedes deben seguir fieles a lo que se les ha enseñado desde el principio. La invitación de Jesús es a la fidelidad a sus enseñanzas, a su palabra. Dice, si lo hacen, permanecerán en comunión con el Hijo y con el Padre. Por eso, cuando te hablo de la verdad, que es la palabra de Dios, te lleva a la revelación. Yo no me puedo apartar intencionalmente de lo que Dios quiere revelar a mi vida. Y por eso esta conclusión que sacaba respecto a experiencia bíblica en comunidad, la lectura bíblica, es, tú no paras de leer la Biblia. Y si tú tienes dificultades hoy con cosas que no se te están revelando, busca el apoyo en esos lugares, en un grupo de experiencia bíblica en comunidad, porque estás leyendo la Biblia, en una comunidad de lectura bíblica, porque es la palabra la única que te va a permitir salir por encima de la mentira, por encima del engaño, porque hay una mentira y hay un Satanás y hay un mundo y tu carne necesitan palabra, necesitan someterse a ella, ¿sí? Dice, y en esta comunión disfrutamos, me encanta esto, voy a volver a leer desde atrás completo. Por lo tanto, ustedes deben de seguir fieles a lo que se les ha enseñado desde el principio. Si lo hacen, permanecerán en comunión con el Hijo, en comunión. ¿Cómo hago para vivir una vida guiada y controlada por el Espíritu Santo? Eso es la comunión, la intimidad, el mantenerme en Él. Y en esta comunión disfrutamos, y en esta comunión disfrutamos de la vida eterna que Él nos prometió. La vida eterna no es una promesa hueca para cuando muramos en este lugar, porque de hecho tú y yo no morimos. Vamos a una vida eterna porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. Es decir, comienza el resto de nuestra vida, ¿sí? Me encanta siempre mostrarles, si yo tengo un círculo, mi vida es este bloquecito, esta es mi vida, lo que tú estás viviendo hoy. Pero lo que Jesús está diciendo es que esta vida hace parte de una vida completa, la vida eterna. Y dice la palabra de Dios que la comunión con el Verbo, con su palabra, ¿sí? Me permite disfrutar la vida eterna. Cuando llegue, desde ya, ¿sí? Dice que Él nos prometió. Ustedes han recibido el Espíritu Santo y Él vive dentro de cada uno de ustedes. Así que no necesitan que nadie les enseñe lo que es la verdad. Si tú tienes la palabra de Dios y si tú tienes una intimidad con el Espíritu Santo, tú no necesitas a nada ni a nadie. ¿Sí? Desde este contexto, ¿sí? Quiero que me lo entiendas. No estoy anulando la necesidad de congregarme, de hacer comunidad y de hacer comunión los unos con otros. Porque no, ¿de qué me sirve vivir solo? No tendría ningún problema haciendo. Yo siempre digo, la mejor forma de no tener que perdonar es pues meterse en una cueva y no tener, y terminaría enojado conmigo mismo. Ese es el ser humano, ¿cierto? Pero entonces aquí dice que eso, para disfrutar de esa vida eterna, hemos recibido el Espíritu Santo, que vive dentro de nosotros, que está en cada uno de nosotros, ¿sí? Pues el Espíritu les enseña todo lo que necesitan saber, todo, todo, lo que tú necesitas entender de esa palabra cuando tu corazón es enseñable, no orgulloso, cuando tú te acercas al conocimiento por la necesidad de tu corazón para relacionarte con Dios e impactar a otros, allí dice la palabra de Dios, ¿sí? Es lo que estoy leyendo acá, ¿cierto? Que Él está en cada uno de nosotros y nos enseñará todo lo que necesitemos, lo que es verdad.
Y vivimos en un mundo dominado por el enemigo, dominado por las tinieblas, ¿sí? Basado en el engaño, donde hay muchas personas engañadas, ¿cierto? ¿Qué necesitamos entonces para vivir en ese mundo, en ese entorno? La verdad, la palabra de Dios, ¿sí? Y creo que hoy nadie podría decir que no encuentre una herramienta para leerlo. Vuelvo, repito, desde nuestro punto de vista como iglesia, están los grupos de experiencia bíblica en comunidad. Antes tal vez por tradición teníamos que ir todas las veces a la iglesia. Hoy de pronto no tenemos que ir siempre, pero hay un discipulado, hay la lectura bíblica y tengo herramientas digitales para hacerlo, ¿sí? Y ahí es donde sí vienen herramientas que la IA puede ayudarnos a crecer para leer, para comprender, para meditar, no para que nos haga el trabajo del Espíritu Santo, porque no lo puede reemplazar. Y este es un pensamiento muy personal. Creo que esto es lo que conecta ahí en el fin de los tiempos con todo el proceso de la IA. Las personas se van a desviar, ¿sí? Y van a confundir el discernimiento a través de una aplicación y no del Espíritu Santo. Y eso es lo que va a hacer una diferencia en el final de los tiempos también, ¿sí? Y la palabra creo, lo entiende, estamos estudiando sobre este tema mucho más, porque creo que es el tema de estudio de moda, la IA y todo. Entonces ahora ya está la IA y en los idiomas, la IA y la cultura, la IA y la Biblia, la IA y todo. Entonces creo que tenemos que discernirlo, pero para discernirlo tenemos que buscar la verdad. Porque si no, Satanás, que es el engañador, que es el mentiroso, nos va a ganar la pelea. Y por eso vemos tantas cosas en salud mental hoy, porque ahí es donde comienza la mente. Entonces, ¿qué pasa? Que la mente necesita el conocimiento, pero el conocimiento basado en el orgullo, en un corazón roto, en el dolor, no avanza, no me deja. Pero cuando ese conocimiento es tomado por el control del Espíritu Santo que está en mí, entonces yo tengo para dar respuestas a la mentira. ¿Qué estoy pensando? Esto es un pensamiento, ¿sí? No me estoy sintiendo, esto es un pensamiento, esto no es una realidad y la verdad dice esto. Así que tal como terminamos acá en Juan 2:25. Pues el Espíritu les enseña todo lo que necesitan saber y lo que Él enseña es verdad, no mentira. Así que tal como Él les ha enseñado, permanezcan en comunión con Cristo, el Verbo, ¿sí? La palabra, revelada a través de Jesús. El mismo Jesús ora en Juan 17:15. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Jesús sabía que nos íbamos a enfrentar. Y dentro de esos tres enemigos, dice la palabra que Satanás anda como león rugiente, porque no es un león. Siempre me gusta esta analogía. Dice como león, porque él no alcanza a ser un león, pero él es un buen engañador, ¿sí? Y te hace pensar que él es un gran león. Y te mete el miedo. Y vives lleno de miedo, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque no conoces la verdad. Porque si la... Yo te hago esta pregunta. ¿Cómo hacían los apóstoles, ¿sí? Y que estas palabras eran dadas a los apóstoles en primera instancia. ¿Cómo hacían los apóstoles, un misionero, para no medir las consecuencias por predicar la palabra de Dios, por llevar salvación a un lugar y arriesgar su vida, ¿sí? Aparentemente para muchos en una locura. Yo digo, no es, sí, sí, decir la palabra es estamos locos, sí, pero ¿por qué lo hacían? Porque estaban convencidos de la verdad. Nadie muere por una mentira, ¿sí? El mentiroso mata a muchas personas mintiendo, pero nadie en su convicción de corazón muere por una mentira. Y eso es algo que los estudiosos, los historiadores, concluyen al respecto, por ejemplo, de la resurrección y de la historia de Cristo, que era imposible que personas vivieran el martirio, las consecuencias de la persecución, sin que eso fuera verdad. Nadie lo iba a hacer por una mentira. Y tú y yo tenemos esa verdad y el Espíritu Santo la trae a nuestros corazones. Dice que está en nosotros, ¿sí? Sigue diciendo aquí, no te pido que los quites, es una oración, la oración de Jesús. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco lo soy yo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Y ahí está la clave a donde quería llegar. Porque definitivamente esta guerra, la guerra que vivimos en la mente, la necesidad que tenemos
en Cristo, de que el Espíritu Santo nos revele y obre la verdad, tiene que ver precisamente con la revelación de esa verdad. Pero si tú no has comprendido que necesitas la verdad para ser capaz de pasar tu batalla, ¿sí? Vas a ir a una guerra sin armas, vas a ir a una guerra sin equipamiento. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Necesitas de la revelación, ¿sí? Necesitas del Verbo, necesitas de Jesucristo, pero necesitas del Espíritu Santo porque es el Espíritu Santo el que revela esa palabra. Apocalipsis 12:9 dice frente al enemigo: así fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, que engaña al mundo entero. Este mundo vive bajo el engaño. Él es el príncipe de este mundo. Y por eso ya empezamos entonces a ver al enemigo Satanás, al enemigo mundo. Y después hemos hablado mucho sobre nuestra carne, cuando nuestra carne tiende a las cosas. Cuando nuestra carne bajo la influencia del mundo y bajo la influencia de Satanás no cambia, no se transforma. Por eso necesita la revelación, por eso necesita la palabra. Los testimonios de personas que se encuentran con Dios a través de la lectura bíblica son impresionantes porque son personas que cambian. Cuando yo miro mi vida, esto es personal como testimonio, cuando yo miro mi vida, ¿dónde cambió mi vida? Mi vida cambió cuando la palabra empezó a ser revelada, cuando empecé a amar la palabra. ¿Por qué? Porque voy a serte honesto, aquí en este escritorio hay, no solo estos, hay 10 libros. ¿De dónde salió el amor por la lectura? Yo no amo la lectura, yo amo buscar a Dios, amo la presencia de Dios y para buscar la presencia de Dios, la palabra es la puerta para yo entrar al conocimiento, ¿sí? Pero si yo anhelo el conocimiento por otra intención, el conocimiento no me va a transformar, me va a llenar de orgullo. Pablo dice que el conocimiento llena de orgullo. Pero cuando ese conocimiento está anclado en la necesidad de la revelación del Espíritu de Dios sobre nuestra vida, de lo que Jesús quería que Él nos dijera, vamos a ser no solo controlados, sino guiados en esa verdad. ¿Sí? Y por eso tenemos que entender el contexto de en dónde estamos. ¿Ya? En un mundo engañado, en un mundo donde Satanás es el príncipe de la mentira y donde tus batallas en la mente son con la mentira. ¿Sí? Y es importante por eso. Y yo vengo diciéndolo con amor y respeto. Hoy hay real, de hecho. Hoy hay real, por favor, las mujeres no se lo pierdan, que creo que Dios le ha regalado también a mi esposa una capacidad para llevar la palabra de una manera especial. La mujer necesita de la palabra. Así como la mujer, como muchas mujeres reclaman y dicen, ¿por qué la mujer no puede predicar? Yo creo que sí. Yo creo que hay muchos argumentos para hacerlo. Sí, y de hecho hoy, pues obviamente mi esposa predica. Pero yo creo que la mujer necesita anclarse a la palabra. Miren, lo que mi esposa ha venido Dios mostrándole para el Congreso, no lo puedo spoilear, ¿no? Pero es eso, es la revelación que necesita el pueblo, los hombres también, evidentemente, ¿sí? Pero quiero insistirlo en esto porque desde el punto de vista del alma, de la emoción, de la sanidad, la mujer necesita palabra y la mujer es acuciosa, detallista de la palabra. Cuando una mujer se enamora de la palabra, Dios mío, téngase, ¿sí? Porque Dios le dio una capacidad especial. Por eso concluyo entonces que la única manera de vencer al padre de la mentira es por la revelación. No por conocimiento, por la revelación de ese conocimiento. Cuando eso pasa de aquí a aquí. Cuando esto empieza a circular. Cuando todo ese conocimiento empieza en la batalla a decir, viene a mi mente, viene a mi mente. Ayer leíamos los salmos precisamente y una de las conclusiones era esa. ¿Cómo al leerlos empezamos a identificar nuestra vida? ¿Cómo vienen palabras a nuestra vida en el camino, en la prueba, en la adversidad? ¿Sí? ¿Cómo la palabra es tan necesaria para mantenernos anclados? Y creo que Jesús, y esto se hace no solo investigando, no solo razonando, entendiendo, ¿sí? Ese es el problema de solo leer e investigar, ¿sí? El problema de solo buscar es que nos podemos quedar ahí. Y yo te soy muy honesto, me puede haber pasado. A mí hay temporadas donde uno está aparentemente con Dios y está corriendo, leyendo rápido, el devocional en automático, pero eso no está fluyendo, eso no está haciendo nada para mi vida, eso no está haciendo una reacción, eso no está diciendo, hey, detente, vas a la carrera. Y Satanás, cuando no puede ponerte el palo en la rueda, te ocupa, te lo acelera, te pone a hacer más para que tú no lo disiernas. Juan 8:31, entonces con esto creo que vamos cerrando. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo, si se mantienen fieles a mis palabras,
serán realmente mis discípulos. Si se mantienen fieles ¿a qué? A la palabra, al verbo, a la revelación. De nada sirve, ¿sí? Repetir versículos como un loro solamente. Y esto también lo he conocido. Conozco personas que se memorizan. Yo digo, a mí, yo no tengo esa capacidad, la verdad. Pero conozco personas que se memorizan los versículos de una manera tremenda. O sea que yo digo, no, yo no me lo sé así. Yo me sé los pasajes, los parafraseo y algunos con especificación creo que son muy contra. Pero hay otros que no. También conozco ese extremo de la memoria de la verdad, pero, pero no la aplicación de la verdad, no la revelación de la verdad. Si se mantienen fieles a mis palabras, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. La verdad trae libertad. La verdad es la que va a liberar de la esclavitud, del pecado, ¿sí? De la injusticia, de vivir una vida sin propósito. Es la verdad, la revelación de la verdad. Porque la palabra dice, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. La verdad es la voluntad de Dios dada a conocer por su palabra. La verdad es la necesidad que el hombre tiene para poder salir de muchas cosas. La revelación de la verdad es la llave a vivir una vida de madurez espiritual, de emoción, como lo decimos nosotros, una vida emocionalmente sana, ¿sí? Es la verdad, es la palabra de Dios la que lo hace. Y entonces el rol del Espíritu Santo aquí es capacitarnos para que entendamos y seamos convencidos por su acción. Y a través de la palabra de Dios, a través de su perspectiva, nosotros podamos vivir la vida que Dios planeó para nosotros. Amén. Vamos a orar y darle gracias a Dios por esto. Padre, gracias, Señor, por la revelación de tu palabra. Yo te doy gracias, Señor, porque tú has sido bueno, tú has sido fiel, tú nos has visto con tu amor y hoy nos has llamado a revelar tu verdad. Hoy nos has llamado, Padre precioso, Señor, a ver la verdad en nuestras vidas. Yo te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Padre precioso, porque tú has sido bueno, Dios, tú has sido fiel, porque tu gloria nos ha alcanzado, porque tu amor infinito nos ha alcanzado, porque tu amor ha cubierto multitud de pecados, porque tu amor, Padre precioso del Señor, nos ha llevado a ser libres de la esclavitud, de la amargura, del pecado, de la acechanza de las tinieblas, de la tentación. Gracias, Rey. Gracias porque hoy sabemos que tu Santo Espíritu es quien nos ayuda a ser transformados, quien nos guía, quien nos dirige, quien nos controla, Padre precioso Dios. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Sé tú guiándonos, sé tú llevándonos al control, Padre precioso Dios. Te lo pido, Rey. Glorifícate en tu verdad, Señor Jesús. Tu palabra es la verdad. Guíanos en ella, Dios. Trae libertad. Yo te pido que ahora traiga revelación de palabra. Hay personas que seguramente van a venir versículos a su mente en este día. Yo te pido que aquellos que están leyendo tu palabra, buscando un devocional, tú hagas algo especial con ellos para revelarte, para mostrarles un área de su vida que necesita ser transformada a través de tu palabra, a través de la verdad, para renunciar a muchas mentiras. Hoy te pido que derribas fortalezas con tu palabra. Hoy te pido que personas que han estado pensando que no podían, que la enfermedad, que la muerte iban a vencerlos, pueden recordar que tu palabra dice que aunque en este mundo tendremos aflicciones, tú has vencido al mundo, Rey de los cielos, Señor. Glorifícate en la verdad. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Sé tú, mi Rey. Sé tú trayendo tu palabra revelada a tu iglesia. Llévate todo espíritu de manipulación, de idolatría, de miedo. Y permítenos, Señor, vivir esta verdad que tú tienes para nosotros, que eres tú, Señor, que eres el Verbo. Y que tu espíritu que está en nosotros y con nosotros nos revele para vida y no para muerte, Dios, para disfrutar de la vida eterna que tú nos has dado. Como decía David en el Salmo, en un salmo que leíamos ayer, la única vida que nos has dado, cuídala, Señor, y enséñanos a vivir transformados, ¿sí? Para una vida con propósito contigo, Dios. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Te alabamos, Rey, te exaltamos y te damos la gloria y honra a ti en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Vamos a ver el proverbio del día, ¿sí? Hoy estamos ¿a qué estamos hoy? 11 de septiembre.
Ve, sí, 11 de septiembre. Esto prácticamente se acabó, como dirían por ahí. Proverbio versículo 11, ¿sí? Dice el proverbio lo siguiente. El Señor aborrece las balanzas adulteradas, pero aprueba las pesas exactas. Con el orgullo viene el oprobio, con la humildad la sabiduría. A los justos los guía su integridad, a los falsos los destruye su hipocresía. En el día de la ira de nada sirve ser rico, pero la justicia libra de la muerte. La justicia endereza el camino de los íntegros, pero la maldad hace caer a los impíos. La justicia libra a los justos, pero la codicia atrapa a los falsos. Muere el malvado y con él su esperanza, muere también su ilusión de poder. El justo se salva de la calamidad, pero la desgracia le sobreviene al malvado. Con la boca el impío destruye a su prójimo, pero los justos se libran por el conocimiento. ¡Wow! Qué tremendo cómo el proverbio está tan alineado a esto. Nunca, la verdad, nunca estudio el proverbio, siempre es el del día y leo el del día, pero qué tremendo ese proverbio. Escuchen. Con la boca el impío destruye a su prójimo, pero los justos se libran por el conocimiento. Cuando el justo prospera, la ciudad se alegra. Cuando el malvado perece, hay gran regocijo. Qué bendición.